Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La llamada de Jet se cortó sin despedirse. Poco después, la pantalla de su teléfono recibió un mensaje del causante de la molestia que le haría perder tiempo de descanso después de cerrar la tienda. Abrió el mensaje de Jet, un lugar a casi 40 minutos de la capital, escondido en una carretera rural que se usaba como atajo para salir de la provincia. Punguinala miró el reloj en la esquina de la pantalla. Faltaba menos de una hora para cerrar la tienda. Decidió apagar la computadora frente a él. Recogió los documentos desordenados en el escritorio y los puso en una pequeña canasta. El hombre alto y delgado se levantó, estirando su cuerpo hasta que los huesos crujieron como cuando se arruga una bolsa de plástico. Cerró los ojos. Inhaló mientras juntaba las manos sobre su cabeza y exhaló mientras bajaba lentamente las manos, despejando su mente y descansando sus ojos después de mirar la pantalla durante mucho tiempo. El letrero de la tienda se volteó a cerrado, movió el pestillo de la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada. Miró dentro de la tienda a través del gran ventanal para asegurarse de que no había olvidado apagar las luces. Antes de dirigirse a su coche, estacionado al lado, planeaba ordenar las cosas que aún no estaban listas después de regresar de la galería de Jet. Por la hora, sabía que llegaría casi al anochecer. Si perdía el tiempo organizando la tienda como todos los días, llegaría a la galería cuando el sol ya se hubiera puesto. El motor arrancó brevemente. Sus hermosas manos pusieron la palanca de cambios en reversa y salió de su casa tienda, siguiendo la ruta que el GPS mostraba en la pantalla de su teléfono. 40 minutos para llegar ahí. Si no se perdía, aunque tomaría bastante tiempo, Pun se sintió aliviado de que no fuera una ruta hacia el centro de la ciudad. De lo contrario, habría tenido que sentarse con las piernas adoloridas detrás del volante debido al tráfico durante otra hora. El camino fuera de la ciudad era bastante tranquilo. Tarareó una melodía mientras el coche tomaba el último giro antes de llegar a su destino. With Simon Say, los labios dicen, Only fools rush in, solo los tontos se apresurarán. Le gustaban especialmente las canciones antiguas. Tal vez eso se debía a que era dueño de una tienda de antigüedades. La lista de reproducción de Poon estaba llena de canciones de los años 50. But I can't help falling in love with you. Sus dedos delgados golpeaban el volante al ritmo de la canción que sonaba. Al menos de 200 metros se cumplirían los 40 minutos que indicaba el GPS, y su destino era la galería, escondida detrás de un jardín de flores descuidado. Su pie tocó el freno cuando sus ojos se encontraron con una valla de hierro con diseños de enredaderas. Estaba abierta de par en par, pero no había ningún curador, su otro amigo cercano, esperándolo como Jet había dicho. Pun sacó su teléfono del soporte en el tablero del coche. Sus dedos delgados buscaron en la lista de llamadas recientes y luego llamó a la persona que lo había traído hasta ahí. Hola Jet, si ya llegaste, puedes entrar. ¿Dónde está Ellis? Debe estar por ahí. La pintura está en el segundo piso. Subes y verás la única que está en el suelo. Está bien. La llamada se cortó sin despedirse otra vez. Debería acostumbrarse a la impulsividad de su buen amigo. Pun negó levemente con la cabeza antes de apagar el motor frente a la puerta de la valla. El hombre alto y delgado salió del coche y entró en la galería que había estado descuidada durante años. En realidad, ni siquiera era hora de que el sol se pusiera, pero parecía que, al entrar el invierno, el gran planeta quería salir del trabajo antes de lo habitual. Ahora, el cielo brillaba con luz dorada. Preparándose para despedirse pronto, Pun sintió las puntas de sus pies, cubiertas con sus zapatillas blancas favoritas.
caminar por el sendero de baldosas de mármol. La pared derecha tenía tallados diseños típicos del arte gótico. El misterio y el descuido le hicieron pensar que esta galería escondía historias en cada paso que daba. Sus ojos castaños claros miraron a su alrededor con interés, antes de entrecerrar los ojos al ver una escultura de forma extraña en el centro del jardín, que ahora estaba lleno de árboles grandes, enredaderas y varias plantas que lo cubrían casi por completo. Detuvo sus pasos, mirando fijamente la escultura que se parecía a Jesús crucificado, pero con alas y envuelta en alambre de púas. Cau, cau, cau. Se sobresaltó un poco por el susto del cuerpo que salió de un arbusto cercano, devolviéndolo a la realidad junto con el sonido del reloj que marcaba las 18 horas.